Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real que se esconde tras el fantasma de la ópera, la obra del escritor Gaston Leroux? ¿Sabíais que la ópera Garnier, desde su inauguración en 1875, fue escenario de varios accidentes trágicos y misteriosos? El fantasma de la ópera existió. No fue, como se creyó durante mucho tiempo, una inspiración de artistas, una superstición de directores, la grotesca creación de los cerebros excitados de las bailarinas, de sus madres, de las acomodadoras, de los responsables del vestuario y de la portería. Sí, existió, en carne y hueso, a pesar de que adquiriera la apariencia de un verdadero fantasma, es decir, de una sombra. Así comienza el prólogo de la historia titulada El fantasma de la ópera, que el periodista y escritor francés Gaston Leroux publicó por primera vez entre 1909 y 1910. Si habéis leído la obra, sabréis que el autor lo narra todo como si la historia que nos cuenta fuera completamente cierta, y él nos la desvelara tras llevar a cabo una exhaustiva investigación, tras recabar los testimonios de algunos de los protagonistas. Ese es un recurso que en ocasiones utilizan los escritores para conseguir que sus lectores se metan aún más en sus historias de ficción. ¿Fue este el caso de Leroux? ¿O realmente existió un hombre con el rostro deformado que se escondía en los laberínticos sótanos de la Ópera de París y que se comportaba como un diabólico y enigmático espectro? Vamos a ver qué nos desvelan los hechos históricos. Muchos consideran que el germen de la historia del fantasma de la ópera fue una tragedia ocurrida en la sala Le Peltier, que albergó la Ópera de París durante 52 años y que, entre otros grandes acontecimientos musicales, fue escenario en 1861 de un gran fracaso, el del compositor alemán Richard Wagner ante el público parisino con su ópera Tannhäuser. El caso es que en la noche del 28 al 29 de octubre de 1873, un inmenso y terrible incendio arrasó el edificio de esta Academia Nacional de Música, situada en el Distrito 9 de París. Y aunque lograron salvar los documentos históricos de la sala, se perdió todo el vestuario, partituras, escenografía y, lo más importante, vidas humanas, porque en numerosas fuentes hemos encontrado que falleció un bombero llamado Belé y cuyo cadáver se encontró entre los escombros tras el incendio. Pero, si hacemos caso de otras versiones, entre las víctimas de este descomunal incendio que se prolongó durante casi 24 horas, también se encontrarían una joven bailarina que halló la muerte mientras ensayaba y su prometido, Ernest, un pianista y compositor de gran talento. Aquí tenemos que advertíroslo, hemos entrado ya en el terreno de la leyenda, porque sí, hubo una bailarina que, tal como os explicamos en este otro vídeo sobre los peligros de la moda, falleció a consecuencia de las graves heridas que sufrió durante un incendio en la sala Le Peltier mientras ensayaba. Era una bailarina francesa llamada Emma Livry, toda una promesa que había debutado con gran éxito a los 16 años y que pereció a los 20 tras incendiarse su traje de baile con una lámpara de gas. Sin embargo, aquella tragedia tuvo lugar en un incendio que se produjo en noviembre de 1862, no en el de octubre del 73. Pero sigamos con la leyenda de la pareja de enamorados. El pianista, Ernest, y su prometida se vieron atrapados por las llamas y después de que el edificio se derrumbara debido al fuego, las autoridades los dieron por muertos a ambos. Según las historias que circularon por París, el músico en realidad no había fallecido, sino que decidió aislarse del resto del mundo
debido a que quedó desfigurado por completo a causa de las graves quemaduras sufridas en todo su cuerpo y en especial en su rostro. Abandonó su apartamento en la avenida Foch para esconderse en los sótanos de un edificio que se encontraba en construcción desde hacía unos años y que no era otro que la Nueva Ópera de París. Aunque no se hubiera producido el incendio, la sala Le Pelletier estaba llamada a ser sustituida como Ópera de París por este nuevo edificio en construcción porque así lo había ordenado el emperador Napoleón III, después de que él y su esposa, la española Eugenia de Montijo, fueran víctimas de un intento de asesinato en enero de 1858, justo frente a la entrada de la sala Le Pelletier. Allí, concretamente en la zona por donde pasaban los carruajes tirados por caballos, ambos soberanos sufrieron un ataque del revolucionario italiano Felice Orsini, quien junto a otros 3 conspiradores lanzaron 3 bombas contra la carroza imperial. Napoleón III y Eugenia de Montijo salieron ilesos, pero murieron entre 8 y 12 personas, la cifra varía según las fuentes, y resultaron heridas más de un centenar. Orsini terminó guillotinado 2 meses después. Debido a este magnicidio fallido, Napoleón III ordenó la construcción de una nueva ópera en un lugar considerado más seguro que la calle Le Pelletier. El encargado de ejecutar la obra fue el arquitecto Charles Garnier, quien, pese a ser poco conocido, consiguió esta importante adjudicación a través de un concurso público. Se colocó la primera piedra del edificio, conocido como la Ópera Garnier, en 1862, y aún quedaban 2 años para su inauguración oficial cuando se produjo el grave incendio en Le Pelletier en el 73. Eso significa que para cuando esa inauguración se produjo el 5 de enero de 1875, siempre según la leyenda, Ernest llevaba más de un año viviendo en la Ópera Garnier, en la más absoluta soledad. Se cuenta que el músico llegó a componer en aquel lugar una pieza musical a la que tituló La Divina, en honor a su gran amor perdido. ¿Y de qué se alimentaba allí aislado? De los peces que habitaban en el lago subterráneo que existe todavía en la actualidad bajo este emblemático edificio neobarroco. Efectivamente, el agua en este lugar se mantiene a una temperatura de unos 12 grados centígrados y es tan clara y limpia que allí se pueden encontrar diferentes tipos de peces como carpas y percas. Este lago artificial, que en realidad es un enorme tanque de cemento y piedra, se encuentra bajo el escenario a unos 10 metros de profundidad y lo diseñó el arquitecto Charles Garnier para, entre otros objetivos, canalizar el agua que se infiltraba en el edificio debido a una inundación permanente, a fin de equilibrar la presión del agua subterránea y así lograr estabilizar los cimientos de esta obra maestra de la arquitectura. En cuanto al pianista, se supone que vivió en los sótanos de la ópera durante el resto de sus días, pero nunca llegaron a localizarlo, ni vivo ni muerto. Resulta que en 1907, 34 años después del terrible incendio del teatro de la calle Le Pelletier, se localizó el cadáver de un hombre en el tercer sótano de la ópera Garnier. Encontraron el esqueleto durante unas excavaciones. ¿Y por qué estaban cavando allí? La historia también resulta interesante. El director de cine estadounidense Alfred Clark, pionero de la grabación y fundador de la compañía del gramófono francesa, solicitó al entonces director de la ópera, el francés Pedro Gaillard, que lo ayudara a recopilar y grabar las voces de los cantantes líricos más importantes de la época. Así lo hicieron. El proyecto consistía en meter esos discos grabados
24 en total, en 2 urnas metálicas selladas de forma hermética para enterrarlas en una bóveda de los sótanos de la Ópera Garnier que estaría cerrada por una reja. Y allí permanecerían como si fueran cápsulas del tiempo durante 100 años, para que las generaciones del futuro pudieran disfrutar de esos audios. En la Nochebuena de 1907, efectivamente enterraron ambas urnas y, tal como estaba planeado, los discos, a los que sumaron en 1912 otros 24 más, así como un gramófono, fueron recuperados un siglo después y restaurados, de manera que en 2008 el sello EMI Classics publicó un disco con 3 CD que incorpora estas interpretaciones. Se titula Les Urnes de l'Opéra. En él podemos encontrar interpretaciones de diversas estrellas musicales de principios del siglo XX, desde la contralto nacida en Praga, Ernestina Schumann-Heink, que llegó a cantar para Gustav Mahler y Wagner, y el tenor italiano Francesco Tamagno, que en 1887 había estrenado en Milán la ópera Otello de Giuseppe Verdi, hasta el gran violinista y compositor checo Jan Kubelik y el pianista y compositor Ignacy Jan Paderewski, que llegaría a ser primer ministro de Polonia. Pero regresemos al cuerpo que en 1907, mientras excavaban para enterrar estos discos musicales, localizaron en los sótanos de la ópera. Según la policía francesa, el cuerpo era el de un comunero. La Comuna de París de 1871 fue un levantamiento popular que se produjo sin un plan premeditado y seguramente influido por corrientes políticas como el socialismo o el anarquismo, y que llevó al poder en París a la clase obrera. El pueblo se sentía hastiado por el imperio de Napoleón III y la derrota que Francia acababa de sufrir frente a los ejércitos prusianos. Los comuneros apenas permanecieron en el poder un par de meses, hasta que el ejército de las fuerzas del gobierno instalado en Versalles recuperó el poder. Los enfrentamientos entre ambas partes y las represalias posteriores contra los comuneros concluyeron con miles de muertos. Muchos de esos comuneros murieron fusilados de manera masiva, de 10 en 10, en el que ahora se conoce como el Muro de los Comuneros, en el cementerio de Père-Lachaise, y allí mismo los arrojaron a una fosa común. Como hemos mencionado, la policía llegó a la conclusión de que el difunto hallado en los sótanos del Palacio Garnier era un comunero, pero en el prólogo de su novela, Gaston Leroux relaciona este hecho real, el hallazgo de este cadáver, con su fantasma de la ópera al escribir: recordamos que recientemente, mientras excavaban el sótano de la ópera para enterrar allí las voces fonográficas de los artistas, el pico de los trabajadores dejó al descubierto un cadáver. Sin embargo, tuve la prueba de inmediato de que este cadáver era el del fantasma de la ópera. Esta prueba la hice entregar al mismo administrador y ahora no me importa que los diarios digan que allí fue encontrada una víctima de la comuna. Para escribir su novela, Leroux seguramente se inspiró en esta historia real del comunero localizado en 1907 en los sótanos de la ópera Garnier y en la leyenda del pianista Ernest, que perdió a su gran amor en el incendio de la sala Le Pelletier y que quedó marcado físicamente para siempre por las quemaduras sufridas. También en el lago que esconden los laberínticos sótanos del teatro y que son un escenario magnífico para una historia de terror gótico, de fantasmas. Más aún, teniendo en cuenta que el arquitecto Garnier tuvo que aislar los sótanos con una doble pared envolvente, algo que Leroux usó para explicar que allí su protagonista se había construido una casa, camuflada a ojos del resto de los mortales. Y lo había hecho, según explica en su novela el escritor, de la forma más silenciosa del mundo, ya que Eric, que es el nombre que Leroux da al fantasma de la ópera, fue uno de los primeros contratistas de albañilería de Charles Garnier, y el hombre sombra había podido trabajar él solo, sin testigos,
en los periodos en que se habían suspendido las obras durante la guerra, el sitio de París y la Comuna. Eso explicaba Leroux. En la vida real, las obras de la Ópera de París se prolongaron durante 13 años y efectivamente se vieron interrumpidas en diversas ocasiones, especialmente entre 1870 y 1871, debido a la guerra franco-prusiana, la caída del Segundo Imperio francés y el movimiento obrero de la Comuna. Asimismo, Gaston Leroux sabía, como toda París, que la Ópera Garnier, desde su inauguración en 1875, había sido el escenario de varios accidentes trágicos y misteriosos. Por ejemplo, uno que tuvo lugar el 20 de mayo de 1896, mientras se representaba el Fausto del compositor francés Charles Gounod, cuando un contrapeso de una araña de unas 20 toneladas se desplomó sobre una de las espectadoras y acabó con su vida. En el libro aparece esa escena. Asimismo, igual que narra Leroux en su novela, se cuenta que en la ópera Garnier hallaron a un tramoyista ahorcado, lo que hizo pensar en un suicidio, aunque después no lograron encontrar la cuerda con la que se había colgado. Según la historia escrita por Leroux, el fantasma de la ópera mató al tramoyista, que en la obra se llama Joseph Bouquet, con su arma favorita, el lazo Punjab, un nudo corredizo que Eric usa como si fuera un garrote para estrangular a sus víctimas. Todos estos acontecimientos sembraron el germen de la historia contada por Leroux, que apareció publicada por primera vez por entregas entre septiembre de 1909 y enero de 1910 en el diario literario y político Le Gaulois, que un par de décadas después terminaría fusionado con Le Figaro. Y ese mismo año de 1910 la publicó ya como novela la editorial Pierre Lafitte. Fue de inmediato un gran éxito literario. Por cierto, no era la primera obra que Leroux publicaba. Ya había adquirido cierta fama con otras novelas policíacas en las que añadía el ingrediente de la fantasía, como por ejemplo El misterio del cuarto amarillo, en la que apareció por primera vez el famoso reportero Jules Tabby, un joven con habilidades detectivescas que volvería a protagonizar otras 7 novelas del escritor parisino. Se cree que Leroux se basó en sí mismo para crear a este personaje. Desde su publicación, la novela El fantasma de la ópera ha inspirado, entre otras producciones, numerosas películas, obras de teatro, ballets, musicales, dibujos animados y otras novelas y cómics. Por cierto, una de las adaptaciones más fieles a la obra de Gaston Leroux fue la película muda de 1925, protagonizada por el actor Lon Chaney, conocido como el hombre de las 1000 caras, y de la que os estamos mostrando algunas escenas en este vídeo. Pero mucho más famosa es la obra del compositor, escritor, productor y director británico Andrew Lloyd Webber, uno de los musicales de mayor éxito de toda la historia. Precisamente Webber participó como guionista en la película que se estrenó en 2004, dirigida por Joel Schumacher y con Gerard Butler interpretando al fantasma de la ópera y Amy Rawson como la soprano sueca Christine Dae. No es de extrañar que se hayan hecho adaptaciones cinematográficas de la novela de Gaston Leroux, porque si lo habéis leído os habréis percatado de que es un libro muy visual. Cómo se describe a los personajes, los majestuosos decorados de la ópera Garnier, los colores. Mezcla de manera muy acertada la novela de detectives con la sobrenatural, con un romanticismo marcado por el terror gótico. En el libro, el protagonista, el fantasma, es un músico, compositor y cantante, además de un genio de la arquitectura y de la magia. Se trata de un gran prestidigitador y ventrílocuo, y oculta su rostro desfigurado bajo una máscara de seda negra que le cubre toda la cara. Sí, me habéis escuchado bien, la máscara era negra
Esa imagen que todos tenemos en el recuerdo del fantasma con una máscara blanca se debe al cine, ya que este color se percibía mucho mejor que el negro en pantalla. El fantasma de la ópera, Eric, se dedica a hacer la vida más difícil a los trabajadores de la ópera, en especial a los directores, a quienes exige desde un tributo de 20.000 francos al mes hasta la disponibilidad perpetua del palco número 5 del teatro. La obra de Leroux narra la historia de una especie de triángulo amoroso, ya que el fantasma está obsesionado con conseguir el amor de la joven soprano Christine Daae, a quien da clases de canto en secreto, sin mostrarse ante ella, como si fuera un misterioso ángel de la música. Ella, que por cierto es un personaje supuestamente inspirado en una cantante real, la sueca Christine Nilsson, siente una mezcla de fascinación y temor por su tutor, hasta que reaparece en su vida un amigo de la infancia, el vizconde Raoul de Chagny, que intentará protegerla de aquel ser oscuro que no duda en matar cuando lo considera oportuno. Es curioso cómo el fantasma provoca sentimientos encontrados en el lector, porque es terrible, caprichoso e inflexible, además de un asesino, pero al mismo tiempo el amor que siente hacia Christine y el dolor que demuestra al sentirse rechazado por la sociedad debido a su aspecto, cuando lo único que él desea es poder llevar una vida como los demás, hace que por momentos lo consideremos digno de compasión, aunque sin duda es un monstruo, y no por su aspecto, sino por sus actos, sus crímenes. Creemos que merece la pena hacer un breve repaso a la interesante biografía del fantasma, bastante desconocida a no ser que hayas leído la novela, y que Gaston Leroux nos cuenta en su obra. El encargado de ofrecernos estos datos es un personaje llamado el Persa, que conoce a Eric desde hace muchos años, desde antes de que se convirtiera en el fantasma de la ópera. Al parecer, Eric había nacido en una pequeña localidad cercana a la ciudad normanda de Rouen, y siendo aún un niño, abandonó a sus padres porque estos lo rechazaban debido a que sentían repulsión por las deformidades faciales con las que el pequeño había nacido. Así es, no llevaba la máscara para ocultar unas quemaduras sufridas en un supuesto incendio, sino que su deformidad era de nacimiento. Su madre, según le explica el propio Eric al persa, jamás quiso besarlo y huía de él arrojándole una máscara. Cuando Eric se marchó del domicilio familiar, se enroló en ferias donde, debido a su aspecto, su representante lo exhibía como un muerto viviente. El joven recorrió Europa de feria en feria y así se formó como artista y mago entre los cíngaros. Más adelante empezó a actuar como un cantante de gran talento y a mostrar sus dotes como ventrílocuo. Se marchó a Oriente, a la India, y su fama llegó hasta el palacio de Mazandarán, en el actual Irán. El Shah de Persia envió en busca de Eric a su jefe de policía, que no era otro que el personaje llamado el Persa, para que lo invitara a visitarlos en su país. Y allí permaneció Eric durante meses. Se encargaba de divertir a la pequeña sultana, la favorita del monarca. Por ejemplo, mostrándole su habilidad como estrangulador, empleando el lazo Punjab, una técnica que había aprendido en la India. Eric hacía que lo encerraran en un patio con hombres, normalmente condenados, a los que armaban con una larga pica y una gran espada. Él se enfrentaba a ellos con un lazo. Con un simple movimiento de su muñeca, ajustaba y apretaba el cordón alrededor del cuello de sus enemigos. Eric, según le explica el persa a Leroux, también trabajó para el Shah cooperando en asesinatos políticos y en combatir a los enemigos externos del mandatario. Y fue durante las que el persa denomina horas rosas de Mazandarán
cuando el monarca persa encargó a Eric, que poseía también conocimientos de arquitectura, la construcción de un palacio con pasadizos y conexiones secretas, que una vez hecho realidad, le permitió al Shah moverse por todo el edificio sin ser visto. Sin embargo, en lugar de agradecérselo, el Shah, para que Eric no pudiera construir un edificio tan maravilloso como ese para otro rey, ordenó que mataran a su arquitecto y a todos los que habían trabajado en las obras del palacio. Encargó al personaje que conocemos como el persa que lo ejecutara, pero como Eric le había hecho a este algunos favores y le había divertido en no pocas ocasiones, el persa le facilitó la huida, le salvó la vida. Eso casi le costó la muerte al propio persa, pero gracias a que hallaron un cadáver a orillas del mar Caspio, medio comido por las aves marinas y que hizo pasar por Eric vistiéndolo con sus ropas, el persa pudo salvar la cabeza. Eso sí, se tuvo que marchar al exilio y se refugió en París. Eric, por su parte, se marchó a Constantinopla, donde entró a trabajar al servicio del sultán. Además de construirle trampillas y cámaras secretas, tuvo la idea de fabricar unos autómatas muy parecidos al príncipe para hacerlos pasar por él mientras el soberano descansaba. Igual que ocurrió con el Shah de Persia, tuvo que huir de Constantinopla porque el sultán consideraba que conocía demasiados secretos de su reino. Cansado ya de su aventurera y nómada vida, Eric se hizo maestro de obras para construir casas normales a la gente hasta que finalmente encontró trabajo en las obras de cimentación de la ópera Garnier. Allí, en un lugar tan especial, decidió crear para sí mismo un hogar al margen del resto de la sociedad en el que ocultarse para siempre de las miradas horrorizadas de las personas, incluida una cámara de los tormentos que era una réplica de otra que había creado en Mazandarán. Precisamente en esta sala de tortura quedaron atrapados el joven vizconde enamorado de Christine Daae y el persa cuando acudieron a la guarida del fantasma para intentar rescatar a la joven soprano, a la que Eric había secuestrado. ¿Y por qué el persa que había llegado a salvar la vida a Eric terminó ayudando al vizconde? El persa, que no trabajaba para la ópera pero sí tenía permiso para pasear con libertad entre sus bastidores, lo que le había permitido ser testigo de las malvadas acciones de Eric, no deseaba que el fantasma siguiera haciendo daño a la gente. De ahí que quisiera ayudar a la pareja de jóvenes enamorados. Eso no le impidió compadecer al fantasma, quien, según el persa, solo quería tener una vida normal, conseguir el amor de una mujer y publicar su ópera, titulada Don Juan Triunfante, en la que llevaba 20 años trabajando. ¿Sabéis si el fantasma lo consiguió? No queremos desvelar el final de la historia en este vídeo. Os recomendamos leer el libro para averiguarlo. Por cierto, nada que ver con el final de la película de 1925, en la que una turba persigue al fantasma por las calles de París y terminan atrapándolo, golpeándolo y lanzando su cuerpo al río Sena. Y no creáis que las leyendas sobre el fantasma de la ópera llegaron a su fin hace un siglo, tras el cadáver hallado en 1907. En las últimas décadas han tenido lugar en torno a algunas de las representaciones de las obras varios accidentes supuestamente inexplicables que demostrarían para algunos que una misteriosa maldición rodea a toda esta historia. Uno de los más recientes fue un incendio que tuvo lugar en septiembre de 2016 en los sótanos del Teatro Mogador de París, en el que por suerte no hubo heridos, pero que afectó a los decorados del musical del Fantasma de la Ópera cuando estaba a punto de estrenarse por primera vez en la capital francesa.
el teatro se vio obligado a anular el estreno de la obra, ya que la sala iba a tener que permanecer cerrada hasta 2017 por culpa del material dañado. Y cuando el Mogador reabrió, no fue para estrenar El fantasma de la ópera, que fue sustituido por otro musical. Así que, hasta el momento, pese a ser la adaptación de una de las novelas más populares de la literatura de Francia, el musical nunca se ha representado en francés. Una muesca más para la leyenda que rodea al fantasma de la ópera, un trágico villano que pervivirá siempre en el imaginario de millones de lectores. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia del fantasma de la ópera? ¿Creéis que un músico marcado por la tragedia realmente recorrió los sótanos de la Ópera de París? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.